Michael Myers, el icónico villano de la mítica saga de Halloween, irrumpió en las pantallas de cine en el año de 1978, de la mano del ya legendario director John Carpenter. De palabras del mismo director, Myers es una fuerza imparable y arrolladora de la naturaleza. Bajo esta premisa, Halloween nos narraba el descenso a la locura de un niño víctima de su entorno, que más tarde se convertiría en un brutal y sanguinario asesino serial. Desde aquella primera película se han estrenado un sinfín de secuelas y precuelas. Cabe mencionar unas mejores que otras. What the fuck is this piece of shit? Gracias a esto, es más lo que se conoce del personaje y sus orígenes. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado quién o qué inspiró la creación del mítico villano del cine slasher? Según Carpenter, durante su época universitaria, en una de sus clases de psicología, asistió a un sanatorio. En aquel lugar conocería a un niño de entre 12 y 13 años. Su presencia era espeluznante y su mirada intimidante. El director jamás olvidaría aquel encuentro. Años después, durante la producción de la película que se convertiría en la obra de culto que todos conocemos hoy, Carpenter recordaría a aquel joven, el mismo que serviría como inspiración para la creación de Michael Myers. Fuera de esta anécdota, Carpenter no ha reconocido otras fuentes de inspiración para la creación de Myers. A pesar de esto, existe un relato en particular que curiosamente guarda más de una similitud con el origen del mítico personaje. Estoy hablando de la historia de Stanley Steers. Stanley Steers nació en 1912 en Iowa. Desde un inicio, el destino parecía haber marcado al desdichado niño. La misma noche de su nacimiento, la enfermera encargada de vigilar a los infantes cambió a propósito a Stanley con otro bebé. La familia Steers, ignorando lo que había sucedido, se llevó consigo al pobre infante. Más tarde, la enfermera sería descubierta mientras intentaba cambiar de lugar a otro recién nacido. Tristemente, cuando dieron con la identidad de las personas que se habían llevado a su bebé, descubrieron que estos, junto con el bebé, habían fallecido en un terrible accidente automovilístico. A pesar de esto, los Steers decidieron criar a Stanley. Sin embargo, mientras más avanzaba el tiempo, un profundo resentimiento crecía en ellos. De algún modo, culpaban al pequeño Stanley de haber perdido a su verdadero hijo. Fruto de este remordimiento, Stanley crecería aislado del mundo. Sus padres constantemente lo maltrataban física y psicológicamente. El niño era encerrado en su habitación, sin comida y en completa oscuridad durante días. Tiempo después, la familia Steers tendría a otro bebé, la pequeña Susie. La niña era el orgullo de la familia, hecho que solo empeoró la ya precaria situación de Stanley. Susie, al crecer, imitaría la actitud de sus padres. Esta constantemente golpeaba al niño y se burlaba de él en la escuela, junto a sus demás compañeros. Los constantes abusos a los que era expuesto hicieron del niño una bomba de tiempo, que finalmente explotaría y de la peor manera. En las vísperas de Halloween de 1923, un Stanley de 11 años veía cómo su hermana salía eufórica de casa. Esta planeaba ir a una fiesta con sus amigos. Mientras Susie se despedía cariñosamente de sus padres, el pequeño Stanley, temeroso, se acercó a ellos. Uno de sus más grandes anhelos era pedir por primera vez dulces en aquella noche. Con voz temblorosa le pidió a su padre que lo dejase salir. El hombre, sin decir una palabra, le lanzó un golpe que lo tumbó violentamente. Aturdido, el muchacho intentó ponerse de pie. Su padre, furioso, le ordenó que se encerrase. Stanley, sin decir una sola palabra, caminó hacia su habitación. Su cuarto estaba desprovisto de cualquier mueble. Un viejo y mohoso colchón era lo único que el niño poseía. En medio de la oscuridad, Stanley había tomado una decisión. En su mente, algo había cambiado para siempre. Ya en la noche, Susie regresó de su fiesta. Apenas había cerrado la puerta tras de sí cuando sintió una punzada en la espalda. El dolor fue insoportable. Desesperada quiso gritar, pero al instante otra punzada la tumbó al suelo. Con la vista borrosa, vio horrorizada a Stanley frente a ella. El niño la observaba inexpresivo. En su mano sostenía un cuchillo que había sacado de la cocina. La sangre goteaba del filoso metal. Stanley levantó el arma.
Furioso apuñaló una y otra vez a Susie. Tras matar a su hermana, Stanley asesinaría a sus padres mientras estos dormían. Incluso acabaría con la vida del perro de la familia. El niño eufórico salió a pedir dulces durante toda la noche. Al siguiente día, la policía encontraría a los Steers, además de varios cuerpos de niños que Stanley había asesinado mientras pedía dulces. Tras una exhaustiva búsqueda, la policía encontró a Stanley sentado en un columpio del patio de su escuela. Estaba comiendo dulces. Stanley fue recluido en un sanatorio. Al cumplir 24 años, el niño se había convertido en un hombre de 1,90 y 80 kilos, razón por la que intimidaba a todo al que se le acercaba. Tras un altercado en su habitación, Stanley terminaría con la vida de 2 guardias que lo custodiaban, escapando así del internado. A pesar de que la policía intentó detenerlo, nunca más se supo de su paradero. Hasta el día de hoy, su destino es un total misterio. No existen registros ni pruebas concretas de que Stanley Steers existió. En la red circula un supuesto recorte de un antiguo periódico local que hace referencia a la terrible masacre. Sin embargo, no existe ninguna otra prueba que sustente lo ocurrido en dicha historia. Algunos han llegado a teorizar que el niño que John Carpenter conoció en aquel asilo era el mismísimo Stanley Steers. Sin embargo, al final la historia del niño asesino parece ser una leyenda urbana más, que se suma al folclore de una de las festividades más queridas entre los amantes del terror. John Carpenter nunca mencionó a Stanley Steers, por lo que no sabemos de dónde vino la inspiración, más allá de la anécdota ya contada. Muchos creen que el asesino en serie de la vida real, Ed Kemp, inspiró a Michael Myers, ya que él también era un niño con problemas que estuvo internado. Fue liberado a los 21 años y se convirtió en un asesino en serie de mujeres. Pero cuéntame, ¿habías escuchado acerca de Stanley Steers? ¿Crees que fue la historia que inspiró a uno de los asesinos slasher más grandes del cine de terror?